una de nuestras empresas asociadas en la Alianza Empresarial para el Desarrollo, al que desde ya les damos las gracias pues, por el apoyo que nos brindan. Mi nombre es Elizabeth Venegas, yo soy la directora de la Dimensión Ambiental en AED y nuevamente bienvenidos a todos y todas que nos acompañan el día de hoy. La webinar que vamos a tener el día de hoy lo titulamos Acción Climática a través del diseño. Es un tema muy importante, muy innovador y lo vamos a conocer entonces a través de nuestra empresa asociada Gensler, y quien nos acompaña el día de hoy es justamente el señor René Cedillos, quien es el líder regional de sostenibilidad de Gensler, y a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar el día de hoy presentándonos este tema tan innovador también para todos nosotros. Entonces, don René, muchísimas gracias, bienvenido, y lo dejamos entonces al público con usted. Muchas gracias. Verdaderamente es agradecerles la oportunidad que nos dan para poder compartirles. Gensler es una firma de diseño y arquitectura a nivel mundial y la cual ha estado trabajando desde Costa Rica por alrededor de 20 años. Es un honor el poder estarles aquí compartiendo parte de lo que nuestras estrategias y nuestra visión de trabajar para un mundo mejor y diseñar para la humanidad, como lo dice la misión. Estamos también con el espíritu de colaborar y de difundir estas estrategias para que todos los que estamos en el sector inmobiliario podamos considerar para el futuro, para el desarrollo de todos los proyectos. Y con gusto, para poder tener un mejor contexto, voy a comenzar con un video que describe la situación climática, que describe los efectos climáticos que todos estamos viviendo en estos días. Voy a hacer el proceso ahorita de poder compartirles, ¿verdad?, la pantalla y asegurarme de que siempre pues podamos estar ofreciéndoles el sonido y la información. El diseño tiene un impacto único y profundo en la vida de millones de personas alrededor del mundo. Define la experiencia humana. En el 2020, el COVID-19 puso nuestras vidas en pausa de la noche a la mañana. ¿Qué podríamos haber hecho diferente si hubiéramos estado mejor preparados para la crisis? Por años hemos escuchado las señales de alarma sobre el cambio climático. Nunca es tarde para actuar. Estamos atravesando el periodo de urbanización más grande de la historia. Hoy ya las ciudades albergan a la mitad de la población global. Para hacer sostenible esta explosión poblacional urbana, tendremos que duplicar el número de edificios que existen en el mundo. Esto equivale a la creación de una ciudad del tamaño de Nueva York cada mes por 40 años. Las consecuencias para el medio ambiente son abrumadoras. La construcción y operación de edificios representa más de 1/3 de todas las emisiones de carbono del mundo, más que las de cualquier otro sector. Los lugares que diseñemos hoy impactarán profundamente a las futuras generaciones. Tenemos la oportunidad para enfocarnos en soluciones de diseño que generen una diferencia positiva. Al crear soluciones prácticas e innovadoras que coloquen el bienestar de las personas como prioridad, podemos enfrentar los más grandes desafíos de nuestras ciudades, incluyendo al cambio climático. Durante la Cumbre Climática de las Naciones Unidas del 2019, le planteamos a nuestra industria el desafío de crear diseños que produzcan solo proyectos carbono neutrales para el 2030. En los últimos 5 años, nuestros equipos aportaron estrategias de resiliencia que mitigaron más de 64 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Pero aún queda mucho trabajo por delante. El cambio climático representa un enorme riesgo económico para la industria inmobiliaria y de la construcción.
Si no hacemos nada, para el 2100, solo en Estados Unidos, las pérdidas del mercado inmobiliario sumarían un total de $360.000 millones anuales. Al ser la firma de diseño más grande del mundo, Gensler tiene la responsabilidad de liderar la conversación alrededor de la acción climática en nuestra industria. Empoderados con herramientas de diseño vanguardistas, nuestros diseñadores están respondiendo a estos desafíos, creando soluciones innovadoras, sostenibles y accesibles. La dirección del viento no es la misma. Los cambios están sucediendo. Nuestros proyectos están transformando las vidas de millones de personas en ciudades alrededor del mundo. Eliminar las emisiones de carbono no será fácil, pero la industria muestra una creciente inversión de capital encauzada a combatir esta lucha. Las fuerzas del mercado, los gobiernos locales y los grandes inversores están demandando que las cosas cambien. Es esencial definir objetivos ambientales, sociales y de gobernanza para hacerle frente a la crisis climática, con el fin de crear lugares que generen valor e impacto en cada arista. Siempre hemos diseñado para la experiencia humana, poniendo a la gente en el centro de lo que hacemos. Hoy más que nunca esto significa actuar para crear un futuro más sostenible. Para el 2030, mitigaremos más de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, movilizando nuestro portafolio global hacia una meta de 0 emisiones. Juntos podemos avanzar la acción climática contra el calentamiento global para crear un mejor mundo con el poder del diseño. Creo que eso nos ayuda a determinar bien un poco el contexto de la acción climática y de sus efectos. Creo que ahí dice si nos han venido avisando, ¿verdad? La Tierra nos ha venido avisando de los efectos climáticos. Con el COVID, de la noche a la mañana nos sucedió. Creo que la naturaleza, la Tierra, no nos dará más tiempo para que podamos trabajar en favor de reducir esos efectos climáticos. Entonces, voy a comenzar con esto. Ustedes ahí tienen también un QR para que también le pueda quedar nuestro link para nuestra presentación y para temas que se han desarrollado a través de Gensler para conocimiento público. Así que pueden tomarle la foto al QR para que les quede la identificación, porque ahí generalmente subimos una serie de trabajos que hace Gensler de investigación alrededor de temas como acción climática, como el regreso al trabajo con post-COVID y una serie de informaciones que les pueden servir a través de nuestra página web. Cuando vemos el tema de acción climática, creo que todos debemos de estar conscientes de que los fenómenos los vivimos, nosotros mismos lo estamos viendo el efecto de altas temperaturas, altos niveles de agua, inundaciones, deslaves. Creo que no tenemos que decir mucho alrededor de eso. Lo que sí debemos de decir es que debe de ser una acción moralmente importante, que todas las empresas del sector inmobiliario debemos de empezar a esforzarnos y trabajar para eso. ¿Por qué? Porque todos los efectos generalmente son las comunidades de escasos recursos las que sufren más por estar viviendo en condiciones precarias y en zonas verdaderamente no urbanizadas. Por lo tanto, los efectos climáticos son de las personas, ahí donde vemos que las personas de menos recursos son los que sufren más estos impactos. Entonces, por eso hablamos de un sentido moral de que debemos de actuar alrededor de esto para que podamos construirles un mejor futuro. Pero también es empresarial, porque desde el punto de vista de que nosotros tomemos en cuenta estos efectos y hagamos nuestros proyectos más resilientes, esto nos volverá a que los proyectos tendrán un mejor impacto, un impacto más positivo en el sentido de que puede ayudar a ofrecer condiciones que les puedan dar más duración y que puedan perdurar más tiempo como proyectos. Porque todos debemos de saber que si un edificio no contiene estas características de resiliencia ante los efectos, no va a ser tan atractivo para su desarrollo en el futuro.
Entonces, no es una cuestión moral, no solamente, también es una cuestión empresarial de visión de negocio para que tenga todas estas características que ofrezcan la seguridad de un proyecto, de un edificio. Por eso es importante que tomemos acción sobre esto. Como Gensler, nosotros nos hemos suscrito al COP 2015 de París. Estamos haciendo esfuerzos para reducir el 1.5 del calentamiento global en grados centígrados para no alcanzar más del 1.5. Estamos suscritos a este COP y con miras de estar siempre en el COP de este año que se realizará en Glasgow. Pero a la vez tenemos un compromiso público. El compromiso público nos lo llamamos GC3, que significa Global Cities Climate Challenge, que es nada más que un desafío climático de las ciudades en el cual nosotros, todos nuestros proyectos para el año 2030, deberán tener un efecto neto de carbono cero. Ese es el esfuerzo y por eso queremos compartir cómo una de las estrategias que podamos usar nosotros también puedan usar todos los que estamos en este negocio, para que todos caminemos con el mismo objetivo. Primero hay que describir un poco a qué se refiere con esto del carbono neto cero. Este es un análisis que se hizo para los Estados Unidos, donde ustedes pueden ver cómo los diversos sectores de los Estados Unidos en el consumo de energía y el impacto que genera el carbono por el consumo de energía. Tenemos, digamos, transporte, tenemos industria y lo que nos incumbe en este momento es construcción de edificios y las operaciones de los edificios. Esto, como pueden ver, es cerca del 50% para el caso de Estados Unidos. En el video vimos 39% porque es a nivel mundial. Lógicamente, como primer mundo, el desarrollo urbanístico de los Estados Unidos, su impacto es mucho mayor, pero siempre andaremos hablando alrededor de 40-50%. Entonces, el impacto que tenemos como sector inmobiliario por el construir edificios y por el operar los edificios es importante y significativo. Vemos clara la oportunidad alrededor de la operación, que solo es el 35%, que no solo es el 35%, que es bastante, el 35% es la operación de los edificios. Entonces, cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que la mayor oportunidad que tenemos es que debemos de enfocarnos en que nuestros edificios, proyectos, sean eficientes para reducir el impacto. En lo que se refiere a construcción, pues igualmente tenemos que tomar en consideración. Pero es importante también realzar el hecho de que estos esfuerzos nos indican de que definitivamente el sector inmobiliario, y como lo vieron en el video, que la mitad de las personas en el mundo ya viven en ciudades y que el desarrollo urbanístico va a continuar porque hay que seguir dando infraestructura, ¿verdad?, a todo lo que se desarrolla dentro de la vida de la sociedad humana. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en ser mucho más eficientes y conscientes de los impactos que tenemos que hacer con esto. ¿Cómo se calcula esto del efecto neto cero o de la carbono neutralidad? Creo que es más fácil comprenderlo a través del gráfico que ustedes ven o de la filmina que tienen, en el que podemos saber que el proceso constructivo, todo el proceso y los materiales que utilizamos se le conoce como carbono incorporado. Es el efecto que tenemos por la producción de los materiales y los procesos constructivos que quedan impregnados en un edificio a través del registro de todas las acciones que se llevan a cabo. Eso es lo que se conoce como carbono incorporado. Si al carbono incorporado de un proyecto le sumamos el carbono operativo por funcionar, ¿verdad?, a través de la iluminación, el aire acondicionado, el uso del agua, si tiene sistemas de refrigeración, si tiene sistemas de cocina, si tiene todo lo que se desarrolla alrededor de la vida de un edificio, es lo que se conoce como carbono operativo. Entonces, sumamos el incorporado y sumamos el operativo y tenemos que ver cómo lo mitigamos. Y lo tenemos que restar por medio de elementos que de hoy ya los tenemos a cierta accesibilidad, como lo es la energía renovable fotovoltaica, energía eólica, todos los sistemas de energía, inclusive el análisis de la
del impacto de la energía que recibimos por la red normal eléctrica de las distribuidoras de cada uno de los países. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que sumamos el incorporado con el operativo, pero tenemos que restar con las partes beneficiosas de la generación de energía que nos pueden ofrecer, como también la utilización de materiales que secuestran carbono. Esto es bien fácil entenderlo. El carbono es un elemento natural que tenemos en la Tierra. Es bueno en la Tierra, pero no en el aire. Entonces, el proceso de fotosíntesis que hacen los árboles de transformar o de llevar este carbono hacia la tierra es lo que necesitamos nosotros estimular y contribuir. Por eso es que también podemos desarrollar otro tema sobre esto, pero por eso es que nos hablan de reforestar, de ayudar a crecer más árboles, porque los árboles indudablemente son el elemento que nos ayuda a hacer. Entonces, los materiales que secuestran carbono nos dan ese factor de mitigación que nos resta la fórmula. Por eso el término de carbono incorporado más carbono operativo menos lo compensado nos da un efecto de carbono neto cero. Entonces, eso es, creo yo, más comprensible para todos a de solo hablar de una carbono neutralidad, que para mí me da la sensación de que como que si vas caminando en una nube y no tenés ningún impacto. No. Siempre tenemos impacto, pero lo tenemos que compensar, lo tenemos que mitigar, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta mejor decir carbono neto cero. Para más fácil la apreciación, tal vez neutralidad, pero creo que ahora que lo expliqué, es mejor entenderlo de esta manera. Esto indudablemente nos lleva a que los impactos que esto nos causan de los efectos climáticos en este momento, yo creo que no hay nada peor que hablar de no hacer nada. El número que vimos en el video de 360,000 millones es lo que calcula solo Estados Unidos de las pérdidas en bienes raíces y sector inmobiliario por los efectos climáticos que se sufren, ¿verdad? Ellos tienen grandes heladas, ellos, bueno, ya sabemos la historia de lo que sufrió Texas el año pasado, o este año, perdón. Ya sabemos los impactos del alto calor. Creo que nadie está consciente, o sea, nadie puede estar negando esa realidad todavía en este momento, en este mundo. Nada menos el día de hoy, ¿verdad? Moscú reflejó su temperatura más alta en los 160 años que tienen de estar registrando la temperatura en Rusia. Llegó a 36.8 el día de hoy Moscú. Entonces, el efecto climático es un impacto que ya lo vivimos, que ya lo estamos sobrellevando, pero no significa que no tenemos que hacer nada al respecto. Tenemos que seguir contribuyendo, disminuyendo el efecto del carbono que se va al aire. Entonces, de eso se trata y por eso es que vemos que al final no es gasto para un proyecto. No es más caro que lo que diríamos todos. No, al final se vuelve una inversión, porque en el análisis que veremos y que estamos hablando a continuación, veremos que eso es lo que tenemos que empezar a analizar en conjunto con los desarrolladores inmobiliarios, bienes raíces y todos los que estamos relacionados con eso. Todas las empresas, en su mayoría, ya estamos trabajando bajo esquemas de objetivos específicos alrededor del ambiente, alrededor de la sociedad y alrededor de la gobernanza o gobierno corporativo. No lo confundan con un gobierno político. Eso es, no. El término es gobernanza, que significa a la forma en que las empresas manejan sus negocios, sus estrategias, su forma de trabajar en la sociedad, qué es lo que da la sociedad. Entonces, eso se llama la gobernanza. Por eso es importante que tanto las personas que trabajamos en esto estemos conscientes de que todas las empresas tienen distintas plataformas en las cuales tienen objetivos. Los objetivos del desarrollo de la ONU son unos, otros tienen ya objetivos específicos con metas específicas, con organizaciones internacionales que las están auditando y revisando, o con organizaciones especialistas en los temas debido a la industria en la que se desarrollan, ¿verdad? Que pueden ser
infinidad de organizaciones que todos conocemos y son válidas. Pero estas son importantes porque tanto las personas a las cuales nosotros que estamos en el sector inmobiliario nos vemos involucrados, nosotros como diseñadores también tenemos nuestros objetivos. Todos estamos trabajando para lo mismo y eso es importante para el futuro. Con esto, ¿qué es lo que logramos? Con los objetivos que tiene mi cliente y con los objetivos que tengo como diseñador, es que entre los dos nos complementamos nuestras metas y nuestros objetivos y es en positivo y ganamos todos, gana la sociedad, gana el planeta y ganan todos. Entonces, por eso es importante que sigamos tomando en cuenta todos estos objetivos. La estrategia de diseño ha cambiado. Lo que ustedes están viendo es que definitivamente ya los escenarios aquellos que teníamos de vieja escuela en el cual mi proyecto llega hasta aquí y yo solo veo este cuadradito donde está mi proyecto. De ahí para allá a mí no me interesa. Definitivamente esa realidad ya no es, eso ya es prácticamente una consideración inaceptable para cualquier proyectista, para cualquier negocio, para cualquier sector de desarrollo inmobiliario que nosotros vivamos. Esto es una situación en la cual ya tenemos todo un sistema alrededor, trabajamos en un ecosistema, si ustedes lo quieren llamar dentro del término, pero por eso el diseño tiene que ser holístico, no tiene que ser lineal, no tiene que ser específico, tiene que ser holístico para que considere los elementos que hemos estado hablando. Por eso nos va a llevar a que realmente ofrezcamos resultados climáticos positivos, resultados de negocio positivos y resultados de valor agregado a la sociedad positivos. Eso es importante para que todos lo consideremos. Ahora sí, entremos en las estrategias que Gensler quiere compartir con todos. Indudablemente que el diseño resiliente es un efecto que nosotros consideramos para que todos nuestros proyectos, como lo decía anteriormente, sean perdurables, es decir, que duren más. Por lo tanto, tienen que ser resilientes, no solo en el sentido de que puedan sufrir el impacto del efecto climático, sino que también sea fácil su rehabilitación. Eso es bien importante porque el hecho de que tenga iniciativas de resiliencia e iniciativas de sostenibilidad lo va a hacer muy atractivo para el valor de mercado que puede tener. Es atractivo porque ofrece seguridad para la sociedad que va a andar viviendo alrededor del edificio y es atractivo también porque beneficia el ambiente reduciendo el impacto. Entonces, ¿qué sucede con aquellos edificios, proyectos que no tienen estas iniciativas? Indudablemente que van a ser menos atractivos, van a ser menos habitables y por lo tanto menos comerciales. Entonces, no hay ninguna duda de que todas estas estrategias tienen que ser parte del sector inmobiliario en general. Empezamos con la primera. Eficiencias desde el primer día. Energía, ¿verdad? Ese es uno. Dos, para ir, después vamos a verlo con más detalles. Materiales de bajo impacto. Indudablemente que eso es algo que tenemos que tomar en consideración para que nos ayude a la suma y a la resta. Trabajar con el clima y su contexto. Creo que eso es, ¿verdad?, ya parte de la misma conclusión que estamos viendo a lo largo de los efectos climáticos. Y finalmente, una que es nueva y que la estamos promoviendo, que es construir solo lo necesario y cuando se necesite, ¿verdad? Y esto es con el espíritu siempre de reutilizar infraestructura existente. Creo que todos estamos convencidos que el desarrollo de la economía circular es lo que verdaderamente genera menos impacto. Pues también en el sector inmobiliario nosotros tenemos que promover ese espíritu de economía circular porque vamos a ver cómo podemos ayudar a reutilizar infraestructura existente y ya no considerar aquello de que hay que botar todo para volver a construirlo de nuevo. ¿Verdad? Eso es parte también de las estrategias. Estas 4 estrategias las vamos a describir un poco más para que todos puedan comprender. La energía se vuelve el 70% de la causa del efecto de carbono que hay en el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque a través de la energía es que es la mayoría del impacto que se genera en el carbono. Entonces,
tenemos que enfocarnos a que nuestro diseño, desde el momento cero, desde que comenzamos un proyecto, tenemos que tomar en cuenta que los proyectos deben ser eficientes energéticamente y tener todas las iniciativas que se puedan utilizar para asegurar que eso es así. Nosotros recomendamos 10 pasos, como lo que ustedes están viendo. Perfil energético del edificio es tratar de describir bien qué contiene el edificio, cómo está armado energéticamente en su consumo y en su demanda o potencia, para que nosotros tengamos una visión clara de lo que de lo que es más importante y significativo en gasto o consumo que otras áreas dentro del mismo proyecto. Por lo tanto, debe de crearse un perfil energético del proyecto en sí. Segundo, crear un presupuesto de energía, es decir, que nosotros estemos conscientes de qué porcentaje de la demanda se enfoca en el primer piso, en el segundo piso, en el cuarto piso, o en qué sector del proyecto que se extiende alrededor de 1 o 2 hectáreas, en qué sector nos va a demandar más, para que podamos ir considerando los efectos de compensar con energía renovable algunas de las áreas donde tenemos nuestros proyectos, ya sea a través del beneficio de que la red es favorable y es de menor impacto, ¿verdad? Porque es producida renovable y la red misma ya tiene un 90-95% como lo es en Costa Rica, y en otros países puede ir bajando, pero hay que tomar en cuenta que eso también nos ofrece ciertas ventajas que tenemos que empezar a considerar dentro de ese presupuesto de energía. Tercero, orientar el edificio en su entorno climático. Esto, con el principio de energía, lo que significa es que nosotros tenemos que diseñar que el edificio no esté aguantando el sol, ¿verdad? La mayoría del día. Entonces, esos son los efectos que lógicamente cuando uno diseña debe de considerar para que lo podamos comprender y hacer ver, para que el propietario de estos inmuebles pueda tener conciencia de lo que le va a sufrir 20, 40 años en su vida útil del proyecto. Es importante para efectos de considerar eso en el entorno como efectos también de viento y otros. Usar un modelo energético para determinar la solución de fachadas. Es prácticamente una de las cosas nuevas y que a través de la tecnología se puede tener una mejor versatilidad en este manejo. ¿Cuál es el efecto del sol y qué elementos podemos poner enfrente para que no se caliente tanto? A través de modelos energéticos que nos ayudan a tomar la mejor decisión. Introducir sombra exterior. Los árboles, cuando tenemos un efecto de usar paisajismo en algunos proyectos, los árboles se vuelven uno de los mejores, efectos de sombra que puede tener cualquier lugar y cualquier humano o sociedad, ¿verdad? Nadie puede decir que no va a estar a gusto debajo de la sombra de un árbol. Entonces, son efectos biofílicos en los cuales uno como humano tiene la tendencia a estar. Pues también considerarlo dentro de los elementos exteriores a nuestros proyectos. 6, diseñar con luz natural. Es evidente que el hecho de manejar luz natural nos ahorra el usar luz artificial durante todo el día. No hay ninguna duda al respecto. Yo creo que eso no tengo que explicarlo mucho. Claro, tener cuidado de que cuando se tiene demasiada luz natural, perdemos dinero porque el aire se calienta y el sistema de aire acondicionado, si tiene el edificio, pues gasta más. Entonces, tenés que también a través del modelo energético detectar cuánto es la cantidad de luz natural que necesitas para que no te pases del punto de equilibrio. Considerar la programación de espacios exteriores. Bueno, esto es un efecto nada más de considerar bien los elementos de paisaje y exteriores para poder tener elementos que te ayuden a manejar mejor con escorrentías, protección de sombras y una serie de cosas que te ayudan en el mismo concepto. También tenemos impulsar la ventilación natural, que es, lógicamente, va en favor de no usar tanto el aire acondicionado para que podamos gozar de las buenas temperaturas y utilizar elementos naturales que tengamos para poder hacer gravitacionalmente la circulación de aire. Reducir cargas de interruptores, aumentar sensores y controles digitales. Tal vez lo que nos queremos decir ahí para explicación de todos es que en la medida en que nosotros tengamos sensorizado o tengamos sistemas de controladores automáticos y parametrizables
es mejor para todos, porque nadie va a dudar que a todos se nos olvida apagar la luz, ¿verdad? Y si ofrecemos bastantes interruptores, pues vemos que todos empiezan a conectar cosas a los interruptores, ¿verdad? Entonces, no es más que tratar de definir que el sistema eléctrico en sí de un proyecto es mejor tenerlo controlado, sistematizado, sensoreado para que pueda trabajar según la demanda. Y eso nos va a ofrecer el mejor y la mayor eficiencia. Y priorizar como el punto 10, la solución del sistema completo contra las localizadas. Esto es nada más la consideración de que nosotros tenemos que tomar en cuenta de que ya no es un proyecto en sí, sino que debemos de tomar conciencia de que nuestro proyecto es parte de un sistema, un ecosistema, una comunidad que vive alrededor y que también con el apoyo de la comunidad por efectos de algunos elementos exteriores que nos puedan ayudar al edificio, pues también tomar en cuenta si podemos desarrollar iniciativas que nos beneficien a que alguna, digamos, topografía de la comunidad se pueda reforestar y que nos ayuda a disminuir los efectos solares sobre nuestros edificios. Pero eso es parte del esfuerzo para energía neta cero. Pero es indudable que muchos de estos elementos, no solo Gensler los está haciendo, muchas empresas lo hacen y es parte de la idea de poder darles ejemplos vivos, ejemplos reales en los cuales, como pueden ver, el centro de convenciones acá en Costa Rica es importante infraestructura que se realizó y tomó en cuenta elementos importantes como la recolección de aguas lluvias, un sistema de tratamiento de aguas residuales, que lógicamente no solo por el hecho de que sea una cuestión de ley, sino que también para ofrecer las mejores condiciones y la reutilización de algunos de los elementos. El uso de la luz natural, que es una de las estrategias que ya mencionamos, que también tiene un efecto importante dentro de una infraestructura de este tamaño, y la protección solar para que no se caliente. Esto ha permitido de que muchas de estas sean, bueno, también el exterior y todo el paisajismo que se utilizó, mucha vegetación propia del lugar para evitar estar regando en condiciones, porque todos sabemos que si traemos un tipo de vegetación que no es propia, autóctona del lugar, pues va a demandar más agua para que permanezca verde y que no se muera. Entonces, por eso es que tenemos que seguir los principios de la vegetación local que está acostumbrado a los efectos climáticos. Esto indudablemente siempre bajo también de todos los elementos que nos ayudan a asegurar de que las iniciativas están puestas, como es la certificación LEED Gold, el certificación EDGE y otra serie de certificaciones que son los elementos que le dan la tranquilidad a todos de que están implementadas. Entonces, es un sistema de certificación que es recomendable, ¿verdad? Porque a través de los ahorros que esto genera, se paga. Entonces, pero es una seguridad que tenés como cliente o que tenés como propietario o que tenés como diseñador de que el edificio estará funcionando en su mejor condición. Este es otro de los ejemplos que tenemos también acá en San José, Costa Rica, la Torre Universal, un edificio recientemente construido y en el cual hemos podido incorporar estas mismas iniciativas como la que ustedes están viendo y el efecto inclusive de desarrollar ciertos lugares de esparcimiento para que tengamos no solo la condición de estar en una infraestructura típicamente urbana, sino que también tengas la vegetación y tengas la vista, sintas un poco el efecto de todos los elementos biofílicos que se llaman ahora, que es como el sentir la brisa, el sentir el aire y todo eso, ¿sabes? Pero eso no quita que también se haya hecho todo un proceso de control y certificación alrededor de esto, en el cual vemos cómo se pudieron ofrecer resultados de reutilización de residuos dentro de la construcción para, como ustedes lo pueden leer en este momento en su filmina, para ayudar a utilizarlo, reutilizar mucho de lo que salió de residuos de construcción y reutilizarlo en algunos elementos. Eso es prácticamente uno de los esfuerzos y de las visiones que todos debemos de empezar a concebir para no estar gastando en viajes, diésel, pagos de fletes, de cosas que se tienen que llevar a otra parte, que a la vez se traducen en beneficios y costos y reducción de costos. Con respecto a lo que es el edificio operando, ya vemos cómo la mejora contra un estándar de la ASHRAE
¿verdad? Cómo verdaderamente ofrece los beneficios y nos garantiza los beneficios por el hecho de ser LEED Gold, y que también nos da otra serie de elementos como son estos comentarios que ven de los vidrios eficientes, la iluminación, los sensores, lo controlizado que está, ¿verdad? Y todas esos elementos que mencionábamos como parte de la estrategia en los 10 pasos. Y finalmente el uso del agua. Por supuesto que el agua es otro recurso que nos estamos viendo de que probablemente tengamos muchas dificultades a futuro por el hecho de que la demanda es mucho mayor que la oferta, ¿verdad? Y eso es importante que lo tomemos en cuenta ante la sequía causada por los efectos climáticos que muchas veces nos afecta, y que en otras épocas tengamos hasta inundaciones, ¿verdad? Y altos niveles de agua. Entonces, pero son elementos importantes. Otro de los ejemplos para las estrategias que mencionamos con respecto es este edificio que construimos para BRIT, y en el cual se tomaron elementos importantes como lo es lo que ustedes están viendo. Se colocó en una posición que beneficia por el uso de la luz solar y de los efectos, ¿verdad? Para que pudieran ustedes ver ahí el uso de las fotoceldas en los techos, además de que los techos tienen unos aislantes, ¿verdad? Y es beneficioso para que no se genere mucho calor adentro. El cruce fue importante de los vientos, ¿verdad? Para lograr un ambiente mucho más cómodo y agradable. El hecho de generar esta altura hace que la humedad, que es característica de nuestros países tropicales, que están alrededor de los niveles bajos de la superficie, no nos esté afectando, ¿verdad?, a la operación del edificio, ¿verdad? Y puedan tener una mejor sensación de temperatura y de confort las personas que trabajan, y se ocupa para áreas eventuales como de entretenimiento o de circulación debajo del edificio. Además se tomaron en cuenta los elementos de paisajismo con la vegetación, pero esto, como pueden ver ustedes, es parte de la visión holística de un diseño que debe tomar en consideración todos los efectos. Ahora sí, entramos en materiales. Esta puede ser una de las fronteras más, digamos, retadoras para el área latinoamericana. Esto que están viendo ustedes es un gráfico que hizo a través del estudio de nuestro Instituto de Investigación de Gensler, en el cual se analizaron los efectos digamos, de la elaboración de los elementos estructurales que miran ustedes a la izquierda del gráfico. Esos elementos estructurales son generalmente los que podemos considerar dentro de un proyecto, que serían pues toda la estructura metálica, las losas de concreto, estructuras metálicas adicionales y también algunos elementos que se ocupan para el interior del edificio. Lo que se descubrió, si ustedes miran las barras de color café, es que, de acuerdo a lo que está estimado, los efectos del carbón que traen estos materiales, pues son lógicos de considerar porque son elementos para 20 años, para 40 años, para 60 años, ¿verdad? Y pueden durar mucho más. Esto con la visión de que puede ser reutilizado, inclusive, ¿verdad? Para que todos tengamos conciencia de eso. Pero lo que nos sorprendió fue el hecho de que cuando vemos estas barras de color amarillo, digámoslo así, vemos que los elementos del interior llegan a ser casi tan impactantes como los elementos estructurales de un edificio. ¿Por qué? Porque estos elementos se tienen que estar cambiando, se tienen que estar manteniendo, y cuando ya el análisis no se hace por el costo inicial, sino que el análisis se hace por el ciclo de vida útil del material que vamos a usar, entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar cuáles son los elementos que nos dan el menor impacto y cuál es el elemento que nos sale más barato. Entonces, es parte de un cambio de mentalidad que tenemos que ver para que podamos nosotros en el sector inmobiliario tomar en consideración la vida útil del material y hacer el análisis sobre una vida útil del material y no volver a tener el pensamiento del costo inicial. Todos, y hasta nosotros mismos tenemos la forma de dicho o de decir que lo barato sale caro. Entonces,
¿Por qué no lo aplicamos entonces en el análisis de todos los proyectos? Eso es parte del ejercicio que todos tenemos que empezar a tener para poder pedirle a los proveedores de materiales que nos traigan el costo de la vida útil si es 7 años, pues que me traiga el costo de los 7 años. Si es 10 años, pues si es 20 años, pues 20 años. Entonces, eso es parte del ejercicio que nosotros tenemos que tener, porque no es algo que yo solo lo construyo y ahí lo dejo, ¿verdad? Eso no es parte de la forma en que debemos de trabajar de ahora en adelante. Bueno, nunca, verdaderamente. Estos son otros ejemplos en el cual nosotros tenemos que considerar muchas veces, este es un proyecto que estamos tratando de impulsar, pero se está considerando utilizar materiales del lugar para que no podamos empezar a desarrollar efectos, digamos así, de huella de carbono por estar importando un material, ¿verdad? Desde la China para que venga a colocarse acá en Costa Rica. Entonces, lo estoy exagerando, pero es un elemento, ¿no? ¿Verdad? A tener pendiente nosotros como encargados de desarrollo, en el hecho de que tenemos que tomar en cuenta los elementos propios del lugar para poder construir y utilizar y tener a la vez el menor impacto de carbono. Estos son ejemplos de materiales que ya existen en el mundo y que te ofrecen las mejores condiciones de carbono que no nos imaginamos. Muchos de estos productos que se usan a nivel internacional ya tienen todo el sistema registrado del efecto carbono que tienen en su producción. Lo que tal vez no hacemos en Latinoamérica es preguntárselos. Pero si ustedes hacen la pregunta respectiva a través de cuál es su declaración de performance para el ambiente, que en inglés se dice EPD, ¿verdad? Environmental Declaration, ¿verdad? Entonces, ese EPD es lo que todos tienen que hacer para poder ser utilizado en el primer mundo. Entonces, esos elementos son los que nosotros tenemos que empezar aquí en Latinoamérica a empezar a hacer estos ejercicios y a tratar de estimular a que todos puedan tener la ventaja, ¿verdad? De que si son producidos localmente, su impacto del carbono va a ser favorable. Entonces, no quiere decir de que solo porque está hecho aquí sea malo, no. Entonces, esas son las consideraciones para poder todos comprender cómo se va a ir cambiando la forma del desarrollo inmobiliario en el mundo. Este es un ejemplo de algo que hicimos en Texas. Es una agencia bancaria que está hecho de lo que se conoce en inglés como CLT, que significa, digámoslo así, como una madera prensada de pino, que por el hecho de ser local no solo es beneficioso porque no tiene un impacto de carbono, sino que además tiene los elementos de que como es producido de manera sostenible, tiene efectos de secuestro de carbono que le dan el efecto positivo para que nos ayude a contrarrestarlo. Y este edificio, como ustedes están viendo, está construido sin estructura metálica, solo con estructura de madera. Están ya el desarrollo de esta tecnología, ya está considerando edificios de varios pisos, hechos con elementos nada más de tipo madera, como lo que ustedes están viendo. Entonces, estas son parte de los beneficios que hay que analizar de ahora en adelante para que todos podamos estar tratando de forzarnos en cumplir con la meta del cliente, en reducir su impacto de carbono, en la meta de ofrecer un edificio de percepción agradable como lo que ustedes están viendo, porque todos sabemos que las condiciones de la madera nos da es un sentimiento de tranquilidad y de, digámoslo así, de sensación de estar en un lugar cómodo, confortable, y eso es parte también de los beneficios en donde todos ganamos. Por eso que el sector inmobiliario debe de adaptarse. Esto es una situación de que todos tenemos que ir cambiando a través de las estrategias que estamos hablando. Pero hay dos efectos importantes climáticos que son de la mayor relevancia y de los cuales tenemos que enfocarnos mucho más. Altas temperaturas. Esto es ¿verdad? Y es lógico empezar a considerarlo porque es algo que la realidad nos lleva ya en este momento a estar considerándolo.
Agregar sombras, no voy a detenerme, yo creo que todos comprendemos a qué se refiere para poder ayudar a que no le caiga la radiación solar directamente a nuestro edificio. Sustituir el concreto y el asfalto. Estos son elementos que indudablemente en la medida de lo posible dentro de los proyectos hay que ir cambiando porque todos sabemos que son los que más irradian calor. Por lo tanto, tendremos que tomar en consideración para que no se sienta y no confortable las personas que van a vivir en la infraestructura o en el proyecto que nosotros diseñamos. Entonces, son importantes elementos que no irradien tanto calor para que podamos ir asegurando siempre el confort del edificio. Paisajismo, ¿verdad? Eso ya lo hemos mencionado, no me voy a detener más. Asociarse en comunidades locales es parte del desarrollo del pensamiento de que ya no somos una isla, ¿verdad? En un océano, sino que el proyecto es parte de una comunidad y que podemos hacer elementos que nos ayuden a todos a sentir una mejor sociedad, una mejor comunidad a través de procesos de reforestación o de ayudas que podamos hacer para poder ayudar a la comunidad en sí. Sin embargo, es una realidad. Todos los proyectos deben de considerar las temperaturas extremas, como lo que les mencioné. ¿Cuándo Moscú iba a pensar que iba a llegar a 38 grados centígrados? ¿Verdad? Cuando su temperatura promedio anda alrededor de los 20 grados centígrados. Entonces, ¿cómo estarán las condiciones de los apartamentos donde viven? ¿Verdad? ¿Cómo estarán esas condiciones de los sótanos, de los edificios? Y entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que tomar en consideración. Este es el ejemplo donde los elementos de aislamiento térmico que se consideraron son importantes y que debemos de utilizarlos también en todos los proyectos para asegurar que todavía le vamos a ofrecer un mejor confort a las personas que están en el edificio. Y finalmente, la elevación de aguas, ¿verdad? Que es un fenómeno que todos conocemos. Tenemos que tomar en cuenta que los proyectos deben de tener cierta forma topográfica de los alrededores para que ayudar a través de cierta vegetación podamos ayudar a que puedan haber escorrentías más favorables. Eso es importante que lo tomemos en cuenta porque son elementos que nos ayudan a contener y absorber un poco de agua y a elementos topográficos también para evitar inundaciones inmediatas o que surgen de verdad rápidamente. Todos esos elementos tenemos que considerarlos. Por eso hablamos de vistas verdes y vistas azules. Esto es sencillamente para considerar todos estos elementos para que podamos tener, como quien dice, espacios donde el agua pueda estacionarse por un momento, el agua lluvia puede estacionarse por un momento y poder manejarla mejor para evitar que esto sea una inundación aguas abajo. Crear techos esponjosos, ¿verdad? Esto es una tendencia de que podemos manejar losas en los techos donde pueda haber un espacio donde se pueda sembrar algo encima de los techos y eso lo que hace es que nunca se genera tanto calor como estar expuesto al sol como lo sucede en la mayoría de los edificios que tengan como techo losas, ¿verdad? Son aspectos importantes que ayudan al confort del edificio. Agua lluvia, ya lo mencionamos, recoger agua lluvia y reutilizar las aguas grises, ¿verdad? Que es bueno para poder usarlo en losas sanitarias y podemos usarlo también para riego. Entonces es importante que podamos tomar en cuenta todos estos. Por eso es que muchos proyectos como el que ustedes están viendo, que se está haciendo con la Municipalidad de Miami, está considerando estos elementos de que son elementos costeros prácticamente, por lo tanto todo se está construyendo tomando en cuenta los efectos climáticos y las posibles elevaciones de agua que puedan haber alrededor de esto. Y finalmente el punto de la reutilización o el punto de solo construir lo necesario. Esto es algo que tiene que trabajarse y esto es un ejemplo de lo que nosotros se ha logrado y es la reutilización de un edificio y cambiarle un poco el propósito del edificio para que pueda servir, ¿verdad?, para otras, a lo que antes existía. Entonces, la reutilización aplicada es un elemento que tenemos que promover porque es nada más que la economía circular, ¿verdad?, del sector inmobiliario. Eso es importante porque es el mismo efecto de que si reciclamos es mejor, pues igual, reciclemos los edificios, entre comillas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Pues estas 4 que están viendo alrededor de productos.
Me voy a detener, como ustedes lo pueden leer, en las interiores. Algo que no hacíamos antes. Tenemos que diseñar para desmontar. ¿Eso qué quiere decir? Antes nosotros todos los elementos interiores de un edificio los diseñamos para que se quedaran ahí y algunas veces los materiales solo se pueden quitar destruyéndolo, ¿verdad? Entonces, por eso hacemos la aclaración y que debemos de diseñar para que el elemento se pueda desmontar, ofreciéndole una garantía de que se pueda reutilizar en otro lugar. Entonces, tú estás ofreciendo la economía circular del producto. Entonces, ¿por qué vas a construir tomando en cuenta el elemento que solo sirve una vez y de ahí no se va a volver a usar? Eso es igual que la bolsa de un solo uso, ¿verdad? Entonces, todos nuestros elementos de interiores deberán considerarse de ahora en adelante como elementos que se puedan desmontar para ser reutilizados en otra parte, o bien para que se puedan reprocesar y se vuelvan a ocupar en la producción del mismo material, ¿verdad? Y eso nos lleva a que promovamos el elemento de circular el sector inmobiliario. Edificios, reposicionar y modernizar los edificios, ciudades igualmente que empiecen a promover estas cosas en el sentido de que si vas a reutilizar y readaptar un edificio, que también las ciudades puedan promoverlo a través de elementos importantes de las municipalidades, permisos y una serie de cosas que poco a poco podremos ir fomentando y ayudándonos entre todos, ¿verdad? Estos son importantes estrategias que nos lleva a que el nuevo viaje del diseño, ¿verdad? Debe trabajar hacia una carbono neto cero, ¿verdad? Y eso es algo que se puede lograr en este momento. Que indudablemente no es un proceso, no estamos ahí, no, lo tenemos que construir con todos los materiales que vamos a utilizar. Los manufacturadores de materiales nos tienen que ayudar en este proceso. Muchos ya tienen sus declaraciones ambientales, muchos ya tienen sus análisis de impacto. Lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar estos elementos que ya tienen para que podamos estar seguros de que estamos usando los materiales mejores. Por eso todos debemos de tener una persona que pueda trabajar a la par de los diseñadores, a la par de los desarrolladores inmobiliarios, en el sentido de lograr esa visión de resiliencia, esa visión de sostenibilidad y que nos asegure que todos los impactos van a ser positivos de nuestros proyectos. Y elemento importante es también el hecho de tener objetivos claros. Desde el primer día que nosotros estamos haciendo un proyecto, tendremos que tener estas estrategias claras y vamos a tratar de promoverlas en todo el desarrollo del proyecto hasta su culminación. Y finalmente no podemos dejar de fuera la tecnología. La tecnología es un elemento tan importante para la sostenibilidad, no solo por el hecho de que nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino por el hecho de que nos ayuda a ver el desempeño que nosotros estamos teniendo en nuestros proyectos. Por lo tanto, la tecnología tiene que estar de la mano de la sostenibilidad y de la resiliencia, porque sin eso no podemos nosotros asegurar que estamos haciendo las cosas bien, no podemos asegurar que estamos ofreciendo el confort, el bienestar de las estructuras que diseñamos, y eso es un punto importante, además de los efectos de ahorros energéticos y todo lo que nos impacta a favor de nuestros negocios. Por eso es importante que la tecnología sea parte de esto siempre. Y continuar con estos procesos de inversiones, de que cada vez hay más instituciones financieras que estimulan este tipo de proyectos y que debemos de también tomar en cuenta, porque si nosotros podemos reflejarlo y podemos tenerlo, pues indudablemente que podemos lograr mejores condiciones para todos los proyectos en el desarrollo inmobiliario. Y finalmente, pues aquí termino mi presentación siempre con el QR para que ustedes puedan tratar de identificar muchos de los análisis y estudios que hacemos como Gensler, y este es prácticamente la forma en que creo que todos debemos de empezar a trabajar de ahora en adelante que estamos en el sector inmobiliario. Con esto aquí me termino mi presentación. Muchísimas gracias, don René. Súper interesante todo lo que nos ha contado y todo lo que desde Gensler, tanto a nivel del país como en otros países también,
están haciendo precisamente para incorporar los temas de acción climática dentro del diseño de las ciudades, ¿verdad? Y en busca precisamente de esas ciudades sostenibles que los ODS también nos piden movilizarnos hacia eso. Tenemos un par de preguntas. Creo que la primera ya la contestó, fue que le hicieron muy al inicio de la charla, pero tal vez lo podemos repasar un poquito. Donde nos dice que se visualizan las estructuras actuales, lo que llaman obsoleto para un modelo climático, y si existe un planteamiento de compensación o modificación para mejorar las edificaciones o industria actual. Es decir, se puede rediseñar, que era el tema que usted hablaba de reciclar, y cuál es el punto de vista de la industria actualmente. Sí, tal vez solo reforzar, ¿verdad? Por eso hablábamos de que el sector inmobiliario tiene que readaptarse, ¿verdad? Entonces, los edificios actuales o los que se construyeron hace 30, 40 años, definitivamente están obsoletos. No ofrecen las mejores condiciones para el futuro. No solo por el COVID, no, por el mismo hecho de que están diseñados con efectos climáticos totalmente diferentes de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, pero eso no significa que lo tenemos que botar y volver a construir, ¿verdad? Estarías haciendo el doble de, digamos, de una huella de impacto de carbono, del doble o el triple. Entonces, lo que tenés que considerar es cómo cambiar, reajustar de una manera adaptativa lo que llamamos nosotros el edificio, la infraestructura. Estás en mute. Perdón, gracias. Teníamos un par de consultas también de Rocío Salazar y ella nos consulta que cuál es la certificación más reconocida a nivel internacional y si existe algún tipo de experiencias con edificaciones de zona franca o parque industrial. Indudablemente que las certificaciones, en la medida de lo posible, como yo bien lo decía, son elementos importantes que todos debemos de considerar porque nos da la tranquilidad de que los elementos que van a beneficiar el proyecto quedaron implantados, quedaron implementados, ¿verdad? Entonces, las certificaciones son una gran ayuda para el proceso, por lo que es recomendable que siempre puedan tomar en consideración todas las certificaciones que haya. Es importante por el hecho de que dependiendo del tipo de edificio y dependiendo del tipo de servicio que ustedes quieran certificar, hay, ¿verdad?, buenas empresas que son capaces de ofrecerles las garantías que ustedes necesitan. Todos conocemos, la mayoría conoce la certificación LEED. Hay certificaciones EDGE, que también se conoce, y hay otras más certificaciones que son igualmente buenas. Yo no quisiera discriminar en que cuál es más buena, cuál no. Lo que definitivamente tenemos que considerar como sector inmobiliario todos es que en la medida que nosotros tomamos una certificación, es la tranquilidad que nos va a dar, ¿verdad?, de que se implantaron, se implementaron y que nos va a ofrecer los ahorros que se está estipulando que se van a ofrecer, contrario a no tener ninguna certificación que no sabremos porque no somos, o sea, verdaderamente el dueño no va a andar detrás para verificar que todo esté poniéndose, que todo esté colocándose, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es la tranquilidad de que ese elemento está instalado, está implementado, está diseñado, está considerado. Entonces, las certificaciones en general son buenas y la recomendación es que definitivamente debemos de tomarlas. Perfecto, gracias. También Rocío nos pregunta que aparte hay algunas referencias donde se puede estar informado sobre la temática. Bueno, aparte también del portal de Gensler que usted también nos compartió. Sí, definitivamente en la página web de Gensler, ustedes pueden entrar en la página web y ahí pueden encontrar información, porque Gensler tiene esta digamos, importante institución que se conoce como el Instituto de Investigación de Gensler, el cual desarrolla muchos estudios y análisis, ¿verdad?, para poder ayudar en diferentes afectaciones alrededor del diseño. Entonces, yo les recomendaría, están libres al público, ahí están abiertas para que ustedes puedan tomar algunas de ellas, dependiendo de la
causa o el problema. En este momento lo que queríamos era reforzar un poco de que podemos actuar, ¿verdad?, para disminuir el efecto climático. Por eso se llama acción climática, ¿verdad?, a través del diseño. O sea, que tú con tu poder de diseño puedes hacer trabajo para mitigar los efectos climáticos. Excelente, muchas gracias. Y bueno, tenemos uno para finalizar, es un comentario, pero sí me gustaría escuchar también su punto de vista. Alexandra Quinchilla nos dice que es necesario lograr ese alineamiento porque me parece que los diseñadores pueden tener muy buenas propuestas, pero las empresas constructoras, se imagina, podrían apuntar a minimizar los costos. Entonces, ¿qué es lo que se percibe desde el sector? Sí. Le digo porque como todos hemos vivido esta situación, yo creo que el paradigma del costo inicial es algo que tenemos que empezar a cambiar en la mentalidad de todos, ¿verdad? No, tal vez podemos hasta ampliarlo un poco más, no solo al sector, ¿verdad?, inmobiliario. Podríamos hablar hasta cuando usted compra un electrodoméstico, ¿verdad? Entonces, cuando compra un electrodoméstico, para hacerlo tal vez comprensible a todos, cuando compra el electrodoméstico, uno debería de preguntar, ¿cuánto es la vida útil ¿verdad?, que garantiza el proveedor o el manufacturador? ¿Cuáles son sus consumos energéticos? ¿Verdad? Y si tiene certificación de ese consumo energético, para hacer la analogía de lo que es el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, tercero, qué elementos se tienen que agregar y considerar y cuáles son los gastos de mantenimiento que yo debo de tener y cada cuántos años y cada elemento que tengo que usar. Entonces, eso es el análisis que tenemos que hacer de hoy en adelante. Ya no es cuánto cuesta, sino cuánto cuesta en el ciclo de vida, ¿verdad?, del producto o del proyecto. Yo voy a hacer un edificio que va a durar 60 años. Entonces, analicemos todo alrededor de los 60 años. Ahí es donde cambia la visión del costo inicial. Ahí es donde cambia la visión del constructor, del desarrollador, del cliente dueño, del diseñador, de todo lo que nos involucramos. Perfecto. Muchas gracias, don René. En este momento ya creo que no tenemos más consultas. Así que le agradecemos muchísimo su participación. Creo que ha sido muy ilustrativo, la presentación súper didáctica. Y eso es un tema que es súper innovador y creo que debemos empezar también a tener conocimientos, porque todos al final de cuentas terminamos de cierta manera pues involucrados de una u otra forma con este tipo de temática y es importante pues tener algún conocimiento al respecto y bueno, y toda la información también que se puede encontrar justamente en la página que usted nos mostró de Gensler a nivel internacional también de todo lo que se está haciendo. Entonces los invitamos también a buscar o a ver un poco, ¿verdad? A buscar un poco de información, todos los que estén interesados pues también en esta temática como tal. Entonces muchísimas gracias, don René, por su presentación el día de hoy. Y queremos invitarlos, nos queda una última charla del mes del ambiente, de hoy en 8, misma hora, y en esa vamos a tener una serie de empresas invitadas que nos van a mostrar sus buenas prácticas en descarbonización, en movilidad sostenible y en economía circular también. ¿Okay? Entonces, la próxima semana los invitamos también a este mismo espacio y se pueden inscribir en los links que habían estado promocionándose también en nuestras redes sociales. Igual ahí los vamos a volver a poner para que ustedes estén atentos también a esto y los invitamos pues ya para cerrar esta serie de webinarios del mes del ambiente. Entonces, muchísimas gracias a todos. Este webinar quedó grabado y lo vamos entonces también a estar publicando en la página de YouTube de AED. Entonces, muchas gracias a todos y los esperamos entonces la próxima semana para el cierre de esta serie de eventos. Nuevamente, don René, muchísimas gracias por su participación. Gracias AED, gracias Elizabeth, gracias a Luis y a todos los que trabajan en AED, ¿verdad?
Gracias por la oportunidad y para poder también transmitir los mensajes para el beneficio de todos. Gracias. Muchas gracias. Para nosotros es muy importante también que nuestras empresas socias puedan tener esos espacios también de ayudarnos también a visibilizar pues todo el trabajo que se puede hacer en temas de sostenibilidad. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy feliz día.